Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Si todos me escuchan bien. Sí, profesor, se escucha bien. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya, ayer habíamos visto un poco los operadores, ¿no? Ya, ¿por qué no vamos a continuar con los operadores? Porque ya vimos lo general, ¿no? De todas maneras, está en su diapositiva. En realidad eso es solo leerlo, no hay mucho que explicar. Al contrario de lo que vamos a ver. ¿Y por qué estoy yendo rápido con esos dos temas? Porque recién aquí comenzamos con el tema de lo que es en sí la legislación aduanera, ¿no? Y hay varios temas que ver, no tenemos que ver todos los regímenes, no nos puede quedar ningún tema de regímenes. Y lo más importante que tienen que ver acá son regímenes. Esto no pueden fallar. En regímenes sí no pueden fallar. ¿Por qué? Porque si no aprenden bien regímenes, si los regímenes no los conocen bien, no vamos a poder desarrollarnos de manera correcta en el medio aduanero, ¿no? Los regímenes tenemos que saberlo de arriba abajo, de la A a la Z, ¿no? Todo lo que hay aquí, lo que va por aquí. Por supuesto, acá vamos a ver lo más general, ¿no? Ya con la misma práctica y ustedes van a ir entrando a lo más específico. Eso también hay que saberlo, ¿no? Que el curso es para recordar, mejor dicho, para aprender estos temas, ¿no? Pero el conocimiento y la mejora pues viene con el día a día, no van a pretender, nadie, ni siquiera en una universidad, aprende todo lo que necesita para trabajar, ¿no? No aprende algunos conceptos, hay una orientación, te encaminan, pero el aprenderlo completo ya va dependiendo de uno conforme va viendo las situaciones en realidad, ¿no? Conforme uno va teniendo situaciones, va aprendiendo, ¿no? No vayan a creer que todo el mundo sabe todo de todo, ¿no? Hoy día, justo hace unos minutos, hablaba con mi jefe y estábamos viendo una operación nueva que nos ha parecido que nunca habíamos visto, ¿no? Y dice, oye, pero nadie sabe, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Vamos leyendo, vamos buscando la solución hasta que la encontramos. Esto confirma que no es que ni siquiera a pesar de los años sepas todo, ¿no? Sino que con la práctica, con ir leyendo, con ir teniendo las situaciones, es que vas aprendiendo. Muy bien. Vamos a ver el ingreso y la salida de mercancías y medios de transporte. Ya, estos son en una importación, esto es lo que sucede inmediatamente antes de la numeración de la DAN. No todo lo que sucede inmediatamente antes de la numeración de la DAN, que es acuérdate, la DAN es el punto de partida del despacho aduanero, pero tiene un preámbulo ese despacho aduanero, ¿no? Unas operaciones inmediatamente anteriores que no pertenecen al tema del agente de aduanas, ¿no? Acá ingresa el transportista, el almacén, ¿no? Por eso que no lo considero como parte del propio despacho aduanero, porque el despachador de aduanas entra a partir de la numeración de la DAN. Esto es inmediatamente anterior. Y en el tema de salida, es lo que es inmediatamente posterior a la autorización de embarque. ¿Me dejo entender ahí? Lo que vamos a ver ahorita es lo inmediatamente anterior en la importación, en el ingreso de mercancías, es lo inmediatamente anterior a la numeración de la DAN. Y en salida es lo inmediatamente posterior a la autorización del embarque, ¿no? Es un poco contar la historia de lo que sucede antes y después, que también es necesario conocerlo para lo que vamos a desarrollar, ¿no? Y también hoy yo les advertí que vamos a hacer mucha lectura porque en este curso sí es importante leer y es importante que me cerciore de que están leyendo, ¿no? Quisiera crear este hábito en ustedes, ¿no? Quisiera que ustedes ya, bueno, no quiero llamarlo adicción a la lectura, pero que sí le agarren ese gusto, ¿no? Porque es importante leer, sobre todo en este trabajo es importantísimo leer, importantísimo, ¿ya? Entonces, también hoy vamos a hacer una pequeña lectura, van a responder algunas preguntas,
con el tema de los regímenes de ingresos, que vamos a verlo después. ¿Ya? Bien, entonces sin más, comencemos. Bien. Todo lo anterior a la numeración de la DAN, estamos hablando del ingreso, ¿no? Cuando es ingreso son regímenes, el ingreso es lo que viene del extranjero e ingresa a Perú, que no necesariamente es importación, ¿ah? La importación es uno de los regímenes de ingreso, pero no necesariamente todos los ingresos son importación. Ojo ahí, ¿no? Ojo ahí porque podemos confundir ingreso con la importación. Si bien es cierto, el régimen de ingreso que más hay es la importación. Eso es cierto, completamente cierto. Pero no quiere decir que el 100% de operaciones de ingreso sean importación. Podemos decir que es el 70, el 75 incluso. Pero el otro 25 también son las admisiones temporales. También son las reimportaciones. Los regímenes de ingresos son 3. Vamos a ver cuando veamos regímenes, ¿no? Pero para irlo adelantando. Los regímenes de ingresos son 3. De ingreso son 3. Tenemos la importación para el consumo. Podemos decir que es el 75% de las operaciones. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Y la reimportación. Estos, en la suma de estos dos, se puede considerar el 25% que faltaría en regímenes de ingreso. ¿Ah? Ojo ahí. También hay regímenes de depósito, hay regímenes de perfeccionamiento y temporales que también vienen del extranjero. ¿Ah? Pero en los que son de ingreso, o sea, que van a ingresar al territorio aduanero peruano y van a salir de la zona primaria para pasar a la zona secundaria, son estos 3. La importación para el consumo, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la reimportación. ¿Cuándo vamos a ver esto? Cuando veamos regímenes de ingreso, vamos a desarrollar uno y cada uno de los regímenes. No se preocupen, eso sí corresponde a este curso. Lo menciono para ver lo que tenemos acá, ¿no? Entonces son los momentos previos a estas operaciones de ingreso. Y dice, manifiesto de carga de ingreso. ¿Qué es el manifiesto? Dice, documento que contiene información respecto del número de bultos, del peso, identificación y descripción general de la mercancía, que comprende la carga, incluida la mercancía a granel del medio o unidad de transporte, así como del documento de identificación y nombre o razón social del dueño consignatario. La responsabilidad de su transmisión recae en el transportista o agente de carga internacional. Te planteo la situación. Está viniendo un barco de China al Callao. Para que el barco pueda entrar al puerto del Callao, necesita una autorización de la SUNAT, aparte de las autorizaciones de la capitanía, del puerto, que son de otro índole. También necesita una de SUNAT. ¿Y cuál es la autorización que da SUNAT? La autorización que da SUNAT dice, ¿cómo autorizo yo? Que me transmita, que el transportista o su representante transmite el documento que contiene todos estos datos. Están aquí, aquí con el puntero láser. ¿Lo ven aquí el puntero láser rojo? Todos estos datos que están acá. Transmite un documento electrónico, yo lo proceso y le devuelvo un número, como una numeración de una DAN. Le devuelvo el número del manifiesto. Con el número del manifiesto, ya yo le digo a la nave, oye, está bien, ya tengo tus datos, puedes entrar, pero te voy a seguir controlando. Los vamos a ver con los pasos. Te voy a seguir controlando de otras formas, pero ya dice el primer paso, que es la numeración del manifiesto de carga. Y en el manifiesto de carga, ¿qué hay? Primero, el número de bultos que está trayendo de carga. ¿Cuántos bultos? ¿Cuántos bultos? ¿Cuántos paquetes? ¿Cuántos contenedores?
cuántas bolsas, ¿no? Todo el número, la cantidad de bultos que tiene el barco. Segundo, el peso bruto. ¿Qué es peso bruto? El peso bruto es el peso de la carga más el peso de su embalaje. El peso de la carga se le llama peso neto. El peso neto es el peso solo de la carga sola, más la tara del embalaje, ahí se le llama tara, porque es algo que en realidad el embalaje simplemente tiene esa función, no sirve para otra cosa. Peso neto más tara te da peso bruto. Peso bruto es el peso de la carga más el peso de su embalaje, cualquiera fuera el embalaje, ¿no? El embalaje puede ser cartón, puede ser stretch film, puede ser el propio contenedor, dependiendo de cómo estés trayendo tu carga. Eso no hay una situación uniforme. ¿Por qué? Porque eso depende de cómo traes la carga. Ahora, ¿qué más necesitas? Necesitas la identificación y descripción general de la mercancía. Tienes que decirle a la SUNAT, SUNAT, este contenedor, por ejemplo, ¿no? Está trayendo zapatillas, está trayendo zapatos, está trayendo sandalias, está trayendo chancletas, estás trayendo zapatillas, ya, todo eso. En conjunto, a los zapatos, zapatillas, sandalias, chancletas, en conjunto, ¿cómo se le conoce a eso? A ver, ¿quién me dice? El conjunto de todas estas cosas, ¿cómo se le conoce? Un nombre muy conocido, ¿no? Un nombre muy conocido en el medio. ¿Cómo se le conoce? Al conjunto de zapatos, zapatillas, sandalias, chancletas, todo esto que sirve para vestimenta de los pies. ¿Cómo se le llama? Mercancía no, mercancía es en general. ¿Cómo se le llama a los zapatos, a eso? Mercancía es general. Calzado, por supuesto, calzado. ¿Qué quiere decir? Que en el manifiesto no mandas, estoy trayendo zapatillas, zapatos, no, en el manifiesto simplemente pones calzado. No, calzado. Si estoy trayendo, por ejemplo, polo, pantalón, media, BBD, casaca, ¿qué estoy trayendo? Ropa o prendas de vestir. No, general, le mandas general. Prenda de vestir, nada más. Eso es lo que pide la DAN, una descripción general. La descripción específica la pedirá cuando hagan la DAN. En la DAN sí te va a pedir una descripción específica de lo que estás trayendo y ahí tienes que declarar la partida, pero eso es otra historia que la vamos a ver más adelante. ¿No? Dice también, incluida la mercancía granela, porque tú puedes estar trayendo, no traes contenedores, traes un barco que está lleno de las bodegas del barco, están llenas de ¿qué? De maíz. ¿Están llenas de qué? De trigo. ¿Están llenas de qué? De, no sé, de sorgo, de arroz, ¿no? De cualquiera de estos graneleros. También se tiene que transmitir. No estoy trayendo granel, estoy trayendo maíz, estoy trayendo trigo, estoy trayendo azúcar, estoy trayendo arroz. Manera general, nada más que manera general. Es más, ustedes cuando entren a ver, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Eso podemos hacer en clase también. Se me acaba de ocurrir, no lo tenía planeado, pero para que vean cómo es un manifiesto, les voy a enseñar ahorita en un ratito cómo es un manifiesto para que vean cómo se cumple lo que les digo. Pero también hay un dato importante, importantísimo, que es el último que dice, así como del documento de identificación y nombre o razón social del dueño o consignatario. Acá no puede haber errores, ¿ah? ¿Y por qué no puede haber errores? Porque si tú eres dueño de una carga, pero en el manifiesto tú no apareces como dueño, no puedes reclamar esa carga. No puedes, ¿ah? Acá tienen que, en realidad, responsabilidad de los transportistas, uno, en realidad, el importador ahí no puede hacer mucho, ¿no? Pero lo que sí puedes advertir a su transportista, oye, ¿sabes qué? No te vas a equivocar, transmite bien, porque de ahí como es, ¿no? No puedo reclamar mi carga. ¿Quién va a hacerte responsable de los sobrecostos que me generen hasta que lo puedas corregir? Se puede corregir, por supuesto, pero ya hay que hacer un trámite adicional que toma tiempo, ¿no? Una rectificación toma tiempo. ¿Y quién está obligado a transmitir? En primer lugar, el transportista.
El dueño del barco, no el dueño del barco, es el transportista. Y si el transportista no tiene sede en Perú, lo hace su representante, a quien él haya escogido como representante. O también lo puede hacer el agente de carga internacional. En realidad, para llevarlo al tema práctico, lo tiene que hacer aquel que te ha vendido el flete. El que te ha vendido el flete, al que tú has contratado para que te venda el flete, sea transportista, sea representante o sea agente de carga, ese es el responsable de esta transmisión. Por supuesto que ya cuando tú le pagas el flete, ya ahí te cobran todos los gastos, que incluye también hacer esto, ¿no? Porque ellos están obligados por ley. Ellos no hacen esto, la aduana los ahorca, les pone unas multas bien graves por no transmitir esta información. Ellos ya saben. O sea, en realidad, el importador por eso no debería preocuparse mucho, ¿no? Porque supuestamente para eso contrata un flete. Pero sí es bueno que conozca un poco el derecho que tiene con esta operación. Acá está de nuevo la información que se transmite, acá está un poco más detallado. Primero, los datos generales del medio de transporte. ¿Cuáles son los datos generales? Puede ser la matrícula de la nave, ¿no? Ustedes saben, en el aéreo, mira, un poco para explicarles un poco el tema de la identificación de las aeronaves. Por ejemplo, las aeronaves, los aviones, no tienen nombre. Los aviones tienen matrículas. Son matrículas, que son un conjunto de letras y que ellos tienen todo un material, un alfabeto que se llama alfabeto aeronáutico, ¿no? Por ejemplo, ellos a la A no le dicen A, le dicen alfa. A la B no le dicen B, le dicen Bravo. A la C le dicen Charlie. A la D le dicen D. Así tienen todo un idioma. Así se le conoce como idioma aeronáutico. El idioma aeronáutico, por ejemplo, es gracioso cuando son las matrículas de las naves. Por ejemplo, una nave puede ser la matrícula, ahí les he puesto unas letras en el chat, ¿no? CC-, eso para una persona normal como nosotros, dice, es CC-CYL, ¿no? Para una persona normal como nosotros que no sabemos del tema. Pero para un aeronáutico, uno que trabaja en el aeropuerto, que trabaja atendiendo vuelos, no es CC-CYL. Para él esto quiere decir Charlie Charlie Yankee Lima. Charlie Charlie Yankee Lima. Cuando viene la aeronave dice, ok, sí, Charlie Yankee Lima, a punto de aterrizar. Charlie Yankee Lima aterrizó. Así se maneja el idioma en el aeropuerto. En el manifiesto, también en aéreo tienes que mandar esta matrícula. Y en marítimo tienes que mandar el nombre de la nave. Las naves tienen nombre, los barcos tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, hoy día llegó el Merckx Machu Picchu, ¿no? O el barco de la línea Merckx que se llama Machu Picchu. Así también hay Lima, hay nombres de varias ciudades, tienen varios nombres, ¿no? También se transmite, se manda en el manifiesto. ¿Qué más? Los documentos de transporte de la mercancía, ¿no? Es que ahí es donde ingresa el peso, el bulto, la identificación, todo eso va junto con el documento de embarque. No van los que van a ingresar al país, los que están en tránsito, no, porque un barco llega, por ejemplo, llega un barco que viene, las rutas cuando cruzan el canal de Panamá son más o menos así. Cruzan el canal de Panamá, van a Buenaventura, en Colombia, bajan a Guayaquil, bajan al Callao, a veces van a Hilo, no siempre, y luego se van a Valparaíso, a San Antonio, en Chile. Entonces eso quiere decir que esos vienen llenos de contenedores, y conforme van llegando a los puertos, van dejando los contenedores que se deben quedar ahí. Hay otros contenedores que se quedan en el barco. La legislación aduanera peruana pide que transmitas los que van a bajar
y que transmitas también los que se van a quedar en el barco porque se van a otro puerto. Por eso dice, los documentos de transporte de la carga que está en tránsito para otro destino. Simplemente está en un tránsito. Ha parado en el Callao porque es su ruta, está haciendo tránsito en el Callao para luego irse a Valparaíso. No, transbordo es cuando cambia de nave. No confundir tránsito con transbordo. Tránsito es cuando no cambia de nave, simplemente para. Transbordo es cuando baja el contenedor al muelle del Callao, pero no se queda. Sube a otro barco. En ese caso, si no, la ley no solicita, me parece. No lo tengo muy claro, pero el transbordo es baja de un barco y sube al otro. Y los documentos de transporte de la carga no desembarcada en el destino originalmente manifestado, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, debió haber descargado en Guayaquil, pero por un problema que tuvo en Guayaquil, ya no va a descargar en Guayaquil y simplemente va a regresar a su puerto de origen. Eso también hay que decirlo, ¿no? Oye, acá ha venido carga que no va a descargar en el Callao, tampoco va a ir ni a Valparaíso ni a ningún otro lado, va a regresarse a destino, pero también te informo que está. Nos también pide la SUNAT que le informe. ¿Y qué otros documentos vinculados hay con el manifiesto? También está la lista de pasajeros y sus equipajes. Esto más sucede en el aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay a veces muchos aviones, que son aviones comerciales. Son aviones de pasajeros, pero que también aprovechan y traen carga. Entonces ahí tiene que pasar a la SUNAT, como la SUNAT solo controla la carga. Pero como vienen los pasajeros, también tienen que informar. ¿Y por qué también se informan los equipajes, sobre todo en el aéreo? Para aquellos vivos, criollos, bacanes, chabacanos, peruanos que traen carga escondida en la maleta. ¿No? Traen carga escondida en la maleta. Y como es el nombre del pasajero, en migración. Luis Huertas, oye, acá le hemos visto en el escáner que tiene computadora, laptop, en migraciones, ahí también lo reportan que tiene que pasar canal rojo en el Sale canal rojo, ya la aduana de antes de que te diera la maleta ya sabía lo que hay. Y pasa, ¿no? Yo te conté que el otro día, ¿no? Chaparon a un amigo de un compañero, ¿no? ¿Sabes cuántas le chaparon? 5 tablets, creo, 2 computadoras, una situación que al final tuvo que pagar como 20,000 soles, creo, de impuestos. No le salió a cuenta, ¿no? Y eso mejor lo hubiera mandado por partes. Si mandabas uno por uno, pagabas solo impuestos por uno, ¿no? Ya por los demás que son menos valor no pagas impuestos, pero no supieron, no la supo hacer, ¿no? En verdad no la supo hacer, no tuvo una buena orientación. Tienes que pasar la lista de tripulantes y sus efectos personales. ¿Quiénes son los tripulantes? Pongo el ejemplo aéreo porque es más común. En el aéreo son el piloto y las flight hostess, ¿no? Las que atienden. En el marítimo, ¿quién puede ser? El capitán del barco, la plana mayor del barco, los estibadores del propio barco, ¿no? También. La lista de provisiones a bordo. La comida, ¿no? La comida, el papel higiénico, el agua, todo lo que hay a bordo del barco. La lista de armas y municiones. Los marinos, por el tema del pillaje y de la piratería, manejan armas, ¿no? Manejan armas y manejan explosivos, a veces para defender el barco. No vayan a pensar que es un barco con los cañoncitos, así como el Huáscar, no. Hay municiones, también son balas, ¿no? De esa manera es como pueden proteger el barco de un robo, de un peligro. Y la lista de narcóticos. No puede haber droga, puede haber droga, la droga, la pasta básica, sino que hay drogas
que son, a veces son como medicamentos y la pueden traer para el barco, o son insumos que se usan para la fabricación de droga, pero que se importan para otros fines. Eso también sucede, ¿eh? Hay veces que uno importa, por ejemplo, ¿sabes qué pasa con esto? Con la importación de thinner, por ejemplo. El thinner sirve para hacer pasta básica de cocaína, pero no es para el único fin. También es para fabricación de pintura, ¿no? Para otros fines. Pero lamentablemente se usa para fabricación de drogas, ¿no? Es lamentable porque un producto que es necesario para algunas cosas se restringe la importación porque malos elementos la usan en otros, ¿no? Sucede. Tenemos la transmisión del manifiesto de carga. Miren, esta es una foto con un dron, la han tomado de la parte de arriba de un barco. Estos son los contenedores, ¿no? Acá estos espacios acá en blanco ya son los espacios donde ha habido contenedores y ya los han bajado en algún puerto, ¿no? Hermoso se ve el mar, es el mar Caribe, me imagino, pues eso no es el mar del Perú. El mar del Perú es verde, ¿no? El mar azulito es el mar del Caribe. ¿Qué dice? Transmisión del manifiesto de carga. El transportista o el agente de carga internacional transmite la información de carga en los siguientes plazos. Tienes plazos para la transmisión, los agentes de carga. En la vía marítima, los datos generales del medio de transporte, en los datos generales del medio de transporte pueden transmitirse hasta 168 horas antes de la llegada del medio de transporte. Hasta 168 horas antes, quiere decir hasta una semana, hasta 7 días antes de que llegue el medio de transporte, se pueden transmitir los datos generales, o sea, la matrícula de la nave. Puedes irlo transmitiendo por partes. Mira, la información de los documentos de transporte que contienen carga contenerizada, o sea, carga de contenedores, no porque carga de contenedores, hasta 72 horas antes de la llegada del medio de transporte. Tratándose de medio de transporte exclusivamente de carga que no es contenedor, o sea, cuando es carga granel, carga break bulk, carga rorro, que son los barcos, etcétera, etcétera, la transmisión de los documentos se puede realizar hasta 24 horas antes de la llegada del medio de transporte. No, cuando dice transmisión de documentos, cuando te pone transmisión de documentos, quiere decir que ahí transmites peso, volumen, bultos, información, qué tipo de carga es. Eso es en la transmisión de los documentos. En la transmisión de los medios de transporte, es solo pues el nombre de la nave, la matrícula, también a veces se manda la nacionalidad, ¿no? Ahí hay varios datos que se pasan. Esto es en la marítima. Veamos en la aérea. En la aérea dice, los datos generales del medio de transporte hasta 24 horas antes de la llegada del medio de transporte. La información de los documentos hasta 4 horas antes de la llegada del medio de transporte. Te pregunto, ¿por qué en la marítima? A ver, vamos a ver si usamos ahí la lógica un poquito. ¿Por qué en la marítima se le da más plazo que en la aérea? A ver, ¿por qué a la marítima se le da más plazo que a la aérea? A la aérea se le da 178 horas. A la marítima, perdón. A la aérea solo se le da 24. ¿Por qué? Por el tiempo de viaje. Porque demora más tiempo, por supuesto. Un avión no se demora 7 días en llegar, pues sería imposible. Un avión, a lo mucho, desde China al Callao, máximo 2 días, porque los aviones no vienen directos, hacen transbordo en Ámsterdam. En Ámsterdam o en París, ¿no? Obviamente sería impracticable para un avión mandar la información 178 horas antes, porque 178 horas antes es probable que ni sepas que iba a venir una carga aérea. Probable, porque a veces las cargas, ¿por qué uno pide aéreo cuando es más caro? Pide aéreo porque le ha salido una urgencia, ¿no? Es urgente traer la carga. Hagamos aéreo, no tenemos que soltar.
Entonces, por eso que la aérea es más rápido que la marítima. Y dicen las demás vías, o sea, la terrestre, la fluvial, la ferroviaria, la lacustre, cualquier más. La información de los datos generales y de sus documentos de transporte hasta antes de la llegada del medio de transporte. Hasta antes, simplemente dice. ¿No? Hasta antes se transmite. Nada más. Pero lo que hemos hablado es el manifiesto de carga consolidado, ¿no? O sea, es el manifiesto de carga por el total de los contenedores que hay en un barco. Pero estos contenedores que hay en un barco, hay veces que pertenecen a un solo dueño. Cuando es a un solo dueño, se le considera carga full. Ahí se le llama full, FCL, full. Quiere decir que todo el contenedor es de un solo dueño. Pero hay contenedores también, que son los que hacen los agentes de carga, que ¿qué sucede? Son contenedores que dentro del contenedor hay carga de muchos importadores, de muchos. ¿Por qué? Contratan así para que sea más barato. No, porque son bultos pequeños que traen, a veces no se traen bultos de mucha dimensión, entonces se prefiere hacer un traslado de carga consolidada. La transmisión que hemos visto ahorita es para todo lo que es carga full. Ahora viene la carga desconsolidada. Dice, el agente de carga internacional transmite o registra la información del manifiesto de carga desconsolidado en los siguientes plazos. En la marítima, hasta 72 horas antes de la llegada del medio de transporte. Si es carga contenerizada. Y tratándose de medio de transporte exclusivamente de carga no contenerizada, la transmisión de los documentos de transporte se realiza hasta 24 horas antes de la llegada del medio de transporte. Tiene menos tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces en un contenedor hay tanta carga, a veces un contenedor puede traer pues carga de 20, 30 importadores, ¿no? Dependiendo del tamaño del contenedor y dependiendo de los bultos que estén trayendo los importadores. No, porque estos solo alquilan espacios, ¿no? Entonces tienen hasta 24, máximo hasta 24 horas antes. En la vía aérea tienen hasta 4 horas antes de la llegada del medio de transporte y en las demás vías hasta antes de la llegada del medio de transporte. Hay veces, ¿no? Por ejemplo, mira, te dice la norma que tiene que ser 172 horas antes, ¿no? Hasta 72 horas antes. Muy bien. Esto sirve para una carga que viene, pues, de China. Sirve para una carga que viene de Japón. Pero una carga, por ejemplo, que viene de Chile o que viene de Ecuador, que demora a lo mucho 4 días en llegar al Callao, también se le hace impracticable las 172 horas. Entonces, la aduana, la ley ha permitido y ha dicho, ok, yo voy a determinar los lugares cercanos que no van a estar, cuya carga que vienen de estos barcos o de estos puertos, no va a aplicarse esta legislación. Y acá lo dice. En la vía marítima, dice, para la transmisión de los datos generales, a todos los datos que vengan de estos puertos de acá, no aplican la legislación que acabamos de hablar ahorita. Dice, si es el Océano Pacífico, desde Puerto Rosarito, terminal en México, mira, desde México, por el norte, hasta Punta Arenas por el sur, en Chile. En el Atlántico, desde Altamira, en México, hasta Vila do Conde, en Brasil. No son puertos cercanos, así se le conoce como puertos cercanos. ¿Y qué más? Barbados, Cuba, Granada, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Todo lo carga que venga de estos barcos se le considera lugar cercano. Y dice, esto es en cuanto a los datos generales. Y en cuanto a los documentos de transporte, a los puertos ubicados en el litoral del Océano Pacífico, desde el puerto Armuelles en Panamá hasta Puerto Montt en Chile. No toda la carga que venga desde Panamá, Armuelles o desde Puerto Montt en Chile, en todos los puertos que están en esa, no es la ley aplicable para estas cargas, ¿no? Y en la vía aérea,
para la transmisión de los documentos generales del medio de transporte y la información de los documentos de transporte a los aeropuertos ubicados dentro del territorio de Brasil, Uruguay, El Salvador, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. Se le considera lugar cercano a los aeropuertos de estos países. ¿Por qué? Un vuelo de Santiago a Lima, 4 horas. Un vuelo de Bogotá a Lima, 5 horas. Un vuelo de Brasilia o de Río a Lima, me parece que son 6 horas. No estoy seguro, no recuerdo. Bueno, yo he viajado a Brasil con escala en Santiago. No he viajado directo nunca de Brasil acá, pero me parece que son 6 horas. Todas las operaciones relacionadas al ingreso de mercancía, la aduana les ha dado un nombre. Este es un nombre nuevo, es un nombre que no se manejaba hace unos años. Esta es la nueva legislación, ¿no? Estamos dando la clase con la actualización de la Ley General de Aduanas. La aduana ha dicho, todo lo referente al manifiesto se va a llamar actos relacionados. Todos van a ser actos relacionados. Dice, ¿cuáles son los actos relacionados? Dice, en las vías marítima y fluvial, para naves, el primer acto relacionado que vamos a ver es la llegada del medio de transporte. ¿Por qué? Tú, antes de que llegue el medio de transporte, transmites el manifiesto, ¿no? Una vez que transmites el manifiesto, ya la aduana está atenta a tu llegada, pero tienes que avisarle la fecha que llegas. La fecha que llegas al puerto. No la fecha que ingresas al terminal, sino la fecha que llegas al Callao. La fecha que llegas al Callao, o al aeropuerto, o al puerto, o en cualquier ciudad del Perú, le dices a la aduana, aduana, llegué, una transmisión, ¿no? Entonces, también para esto hay un plazo. Dice, en las vías marítimas y fluviales, para naves que atraquen en muelle, con la fecha y hora del amarre del último cabo de la nave, ¿no? Es el momento final de que la nave ya amarró en puerto o en el muelle, para las que no atraquen, con la fecha y hora del fondeo en el puerto. Son términos marítimos, ¿no? Es el momento que llega y que la nave amarra, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto en cualquier puerto, la nave llega y para que no se vaya, para que no se la lleve el oleaje, lanzan unas cuerdas y esas cuerdas las amarran que se llaman las amarras, ¿no? Las amarran al muelle. En el muelle hay como unas T, son como unas T de metal que están puestas, están colocadas ahí. En la vía fluvial, cuando el medio de transporte no puede atracar en el muelle y se produzca la transferencia de la carga a una u otras embarcaciones. La llegada del medio de transporte se produce con el atraque de la primera embarcación en el terminal portuario fluvial. En la vía aérea, con la fecha y hora en que aterriza la aeronave en el aeropuerto, ahí es más sencillo. Y en la vía terrestre, con fecha y hora de presentación del medio de transporte, en el primer punto de control aduanero del país. El funcionario aduanero registra esta información. Adicional a la llegada del medio de transporte, también se tiene que transmitir la información de la llegada y de la autorización de la descarga. O sea, llega la nave al puerto o al aeropuerto y la SUNAT tiene que autorizarte la descarga y tú tienes que solicitarle permiso para la descarga. Mira, ojo, todo lo que estamos explicando son transmisiones virtuales, ¿ah? Y no son propiamente del agente de aduanas, son del transportista. ¿Por qué tenemos que conocerlas? Porque de ello va a depender el trabajo que vamos a hacer más adelante. Dice, en la marítima, aérea y fluvial, el transportista transmite o registra la información de la llegada del medio de transporte y la solicitud de autorización de la descarga hasta 60 minutos siguientes a su ocurrencia. O sea, llega la nave, atraca, hace esa transmisión y 60 minutos después tienes que pedir la autorización de la descarga. En la vía marítima, aérea y fluvial. En la marítima y fluvial, al momento de transmitir o registrar la llegada del medio de transporte, el transportista debe consignar el número del DUE, el número del manifiesto. Y en la vía terrestre, la llegada del medio de transporte registrada por el funcionario aduanero
en el centro de atención en frontera, con lo cual se tiene por autorizada la descarga en el punto de llegada. Y también tenemos la descarga de la mercancía. Mira, vamos, ya el barco, el medio de transporte llegó, aterrizó o llegó al muelle, se le autorizó la descarga, y ahora ¿qué continúa? La descarga de la mercancía. Dice, la descarga de la mercancía se puede producir en zona primaria o en zona secundaria. En la zona primaria, el transportista procede a descargar la mercancía dentro de la zona primaria de la intendencia de aduana correspondiente, una vez obtenida la autorización de la descarga. Ya habíamos dicho que los puertos y aeropuertos son zona primaria. También son zona primaria los pasos en frontera. Entonces dice, si la mercancía se va a descargar ahí, no, el transportista procede a descargarla en esas zonas que se consideran primarias cuando tiene la autorización de la descarga. Pero también la puede descargar en zonas secundarias. Y el transportista, dueño consignatario, solicita ante el intendente de aduanas la autorización para descargar en zonas secundarias, para lo cual adjunta copia del documento de transporte de la factura comercial en caso corresponda y de la documentación adicional que requiera la autoridad aduanera. Esta autorización es otorgada de manera excepcional. Puede ser, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en Hilo que estuvimos importando un puerto. Estábamos importando un puerto, se iba a hacer anexo a Hilo, iban a armar un puerto con diques secos, que son unos bloques grandes que son de concreto, de otros materiales, que se colocan, como eso flota por el peso, ¿no? Flota y tiene como unos armazones que bajan hasta el fondo marino y se quedan ahí, se aplastan ahí y no se mueve. Y como que y le ganas terreno al mar, pues, ¿no? Lo que era mar, ahora está tu dique seco ahí encima. Obviamente, el dique seco no lo íbamos a poder descargar en un puerto, porque era un puerto, o sea, un puerto no lo puede descargar en un puerto. ¿Qué hicieron? Nos dieron una autorización para descargarlo en un lugar anexo al puerto que no era zona secundaria, que no era zona primaria, era zona secundaria. En la descarga también se transmite en las mismas vías. El transportista transmite o registra la información de la descarga de las mercancías que arriban con la indicación del receptor de la carga. O sea, transmiten quién va a recibir la carga. No la puede recibir el puerto, la puede recibir el aeropuerto, la puede recibir el propio dueño de la carga, puede ser cualquiera de las personas de los operadores, ¿no? ¿Y cuándo la transmite? Desde el inicio de la descarga hasta el plazo de 8 horas siguientes al término de la descarga. O sea, termina la descarga y 8 horas después descargas. ¿Qué más? Esta información sirve como constancia de su entrega al dueño o consignatario, ¿no? La información de la descarga de la mercancía. O del traslado al almacén aduanero. Puede ser que el almacén la haya recogido y se la haya llevado a su almacén, a su depósito temporal. La información de la descarga de la mercancía se transmite o registra por documento de transporte, contenedor o por vehículo. En caso de carga rodante conforme se reciba y se indica el receptor de la carga quien asume la responsabilidad de la mercancía. En el caso de contenedores vacíos, se indica como receptor de carga al transportista. Bien. Sé que es bastante teoría lo que vamos a ver hoy día, pero es lo que toca para el curso. Vamos a ir a un break, ya son las 8:15 regresamos para continuar con la clase. Ya, 8:15, regresamos. Tomen algo, relajen un poquito porque sí, entiendo que hay bastante teoría lo que hay que ver, ¿ya? Regresamos entonces. Este PowerPoint no está. A ver, vamos a ver si es verdad. No, sí está. Dice clase 3. Clase 3. Clase 3 es este PowerPoint que estamos viendo y sí está, lo estoy viendo ahorita. Sí está para que ustedes lo puedan ver. Clase 3. Bien.
Nos vemos en 15 minutos.
Bien, vamos a continuar con un pequeño trabajo que van a hacer. Es un resumen, pero este resumen sí lo van a mandar hoy día. Ya no va a ser como el otro que hicimos el otro día, porque creo que ahí, creo que el tema de que no podían mandarlo, todo también se descontroló un poco porque no estábamos aquí en la clase. Y en cambio aquí podemos controlar si no lo puedes mandar, a menos ya sabemos que estás aquí en la clase y se puede resolver. ¿Ya? En el campus hay una lectura que se llama Lectura Regímenes de Importación. Aquí lo voy a mostrar. ¿Ya? Es una lectura de 2 hojas donde explica, ¿ya? Explica lo que es la importación para el consumo. Explica lo que es la importación para el consumo, explica de qué se trata, cuáles son un poco las condiciones, qué es lo que se revisa y los canales de control, ¿ya? ¿Qué necesito? Un pequeño resumen de estas 2 hojas. Pequeño resumen, ¿no? Puede ser la mitad de la hoja o la hoja entera, depende de tu inspiración, ¿ya? Pero lo que sí, voy a ver, pues, no que copies lo que está ahí y lo pases al otro, ¿no? Un resumen es, oye, agarro unas ideas y les doy un orden, ¿no? Algo también algo que yo vea que has podido, que has leído al menos de manera mínima algo de eso, ¿ya? ¿Cómo lo pueden hacer? Como siempre, lo hacen en Word y lo suben en Word, si están en la computadora, y si no están en la computadora, lo hacen en una hoja, le toman una foto y lo suben, ¿ya? Pero es importante que se vea que lo han leído. Son 2 hojas, tampoco no es nada del otro mundo, son 2 hojas que hay que hacer un resumen, nada más, ¿ya? Lo que sí, esto máximo a las 9, máximo a las 9, porque estamos en clase, ¿no? Estamos en clase y supuestamente estamos dentro de la clase. Entonces vamos a hacerlo rapidito y como máximo a las 9, como máximo a las 9. Ya esta sesión para entregar esto, ya dónde lo van a entregar, aquí lo voy a compartir, ya. A ver, aquí lo voy a compartir. Dice, entregable 30 de abril. Ya, aquí lo tienen que entregar. Ya, la lectura es lectura regímenes de importación. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer para los que no estuvieron o creo que tuvieron problemas con el internet? Lo que tienen que hacer es bajar esa lectura, es un PDF de 2 hojas, darle una leída sobre la importación y hacer un pequeño resumen. Hacer un pequeño resumen y lo suben a su campus, ¿ya? Tienen hasta las 9 de la noche, ¿ya? Pero nosotros vamos a regresar aquí 5 para las 9 para llamar la lista, ¿ya? Para llamar la lista de asistencia. Yo de todas maneras, cualquier consulta estoy aquí, cualquier duda me la pueden hacer. Por favor, trabájenlo, lo leen y lo suben. Voy a revisar en el trabajo que en realidad lo hayan leído, porque a veces yo estoy viendo algunos trabajos, está pasando, ¿qué hacen? Copian y pegan lo que está en el otro. Y eso no es así, ¿ya? Hay que leer bien para poder entender. Este curso es legislación. Y lo que es legislación siempre es lectura, bastante lectura. ¿Ya? Cualquier consulta que tengan, la pueden hacer. Yo estoy aquí, me escriben. Ya prefiero que me escriban. Bueno, también pueden hablar en el micro si quieren, pero creo que mejor es más fácil que me escriban. Pero como ustedes deseen. ¿Ya? Son 8:20, tienen hasta las 8:55. 5 para las 9, para culminar. 5 para las 9 nos encontramos aquí para llamar lista. Gracias, suerte.
Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿la lectura es regímenes de importación? ¿Se fue? Ajá, sí lo he visto. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿la lectura es regímenes de importación? Sí, exacto, lo dije. Regímenes, lectura, regímenes de importación. Ya, profesor, muchas gracias. Ya la tengo. Gracias. No te preocupes, listo.
Bien. He visto que algunos ya mandaron sus archivos, terminen de mandarlos hasta las 9. Ya faltan 5 minutos todavía. Vamos llamando a la lista. Vamos llamando a la lista. A ver. Luis Antón. Luis Antón. ¿Dónde está Luis? Bueno. Presente, Diana profesor. ahí está Luis. Profesor, disculpe. Muy bien. Gracias, Presente, Luis. profesor, disculpe. No te preocupes, listo. Diana Asensios. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvana Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nicole Colona. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Manuel Cornejo. Carlos Curo. Buenas noches, Carlos. Oscar Cutipa. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Oscar. Daniel Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. Isaías González. Sebastián Huancayo. Buenas noches, Sebastián. Jordan López. Damaris Oliva. Diana Pérez. Diana Pérez. Esther Ríos. Presente, profesor. Gracias. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Presente, profesor. Bien. Bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya nos estamos viendo el día lunes, ¿no? El lunes a la misma hora. Tengan buen fin de semana. Por favor, cuídense bastante. Está todavía la cosa terrible. Hay que cuidarse bastante. ¿Ya? Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta mañana.